Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Juan Musi. Él es asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Como siempre, un placer, mi querido Salvador. Un placer estar contigo y con Viva. Hablemos, si te parece bien, del tema, pues el más caliente de la semana, yo creo, por las posibles implicaciones que se detuvieron, que fue finalmente el acuerdo que se llega en Estados Unidos con respecto al techo de su deuda. Pues sí, mira, yo creo que vale la pena tocarlo, aunque sea un tema aparentemente ya resuelto. En este momento que hablamos tú y yo, básicamente lo que falta es que el Senado lo ratifique. No hay ya temores que el Senado lo pudiera rechazar, ¿no? De hecho, el paso más difícil ya se dio, que era que Biden y McCarthy se pusieran de acuerdo. El siguiente paso, que también era complicado, era que pasara por la Cámara de Representantes, que también ya se dio. Y este tercer paso, te digo que podríamos prácticamente obviarlo. Pero sí creo que vale la pena explicarles a quienes nos escuchan y ven que es un tema verdaderamente penoso, costoso y un espectáculo político lamentable con implicaciones económicas y financieras. Fíjate que aunque cada que se dan este tipo de discusiones, recordemos que esto lo vivió en su periodo Obama, lo vivió en su periodo Trump, cuando no llegaron a un acuerdo, de hecho se extendieron algunos días más después de la fecha límite, y las implicaciones aquí fueron fuertes. El mercado se ajustó más de 12% en su momento. Eh, Bajaron de muchos, es decir, bajaron no solamente las acciones y los índices, pero también el costo que tiene retrasar esto, postergarlo y tener en un limbo a los inversionistas hace mucho daño. Le hace daño a los inversionistas, le hace daño al propio gobierno federal. O sea, literalmente se están dando un tiro en el pie, porque en lo que se ponen y no se ponen de acuerdo, pues los bonos del Tesoro de corto plazo llegaron a pagar el 7%. Esto quiere decir de que en lugar de que estés pagando el 3 o el 3,5, estás pagando el doble en lo que ves y te pones de acuerdo. Y paradójicamente estás discutiendo temas presupuestales con recursos medidos, y pues en lo que te pones de acuerdo tienes que pagarle a los inversionistas el doble de la tasa de interés por este nerviosismo en torno a si te pones o no te pones de acuerdo. En la época de Obama y de Trump, dejaron de trabajar muchos empleados, te diría yo millones de empleados para el gobierno federal, que literalmente los ponen en una pausa, le llaman el shutdown, el government shutdown. O sea, literalmente es un apagón al pago de la nómina de millones de empleados. Eh, Estuvieron cerca de 2 semanas en ambos periodos, pero esta vez tuvo un ingrediente adicional. Se juntaba con que muy pronto en junio, concretamente después del 5 de junio, vienen vencimientos importantes de deuda norteamericana, y por primera vez se dio este evento en el que se hablaba de que pudiera haber un default norteamericano. Imagínate que el instrumento por hegemonía, por historia, por tradición, que más seguro ha sido en términos de inversión financiera, que es el bono del Tesoro, tuvo posibilidades de no pago, tuvo posibilidades de default. Esto no solo le cuesta en hegemonía, le cuesta en reputación, les cuesta financiera y económicamente, por lo que ya te comenté. 2 calificadoras les pusieron en observación negativa la calificación de la deuda de Estados Unidos. Entonces, pues es un episodio lamentable que siempre llega a un acuerdo y un arreglo, pero en lo que están discutiendo el costo es enorme, y pues ojalá en algún momento lo entiendan, porque al final, como te decía, es darse un tiro en el pie. Nunca pensé que pudiera llegar el evento del default, pero el simple hecho de que esté la posibilidad ahí latente, pues costó, y costó mucho dinero. Y bueno, pues parece que ya llega a su fin, pero creo que era una buena forma de empezar este podcast
hablando de este episodio, insisto, lamentable en lo político, pero con repercusiones fuertes en lo económico y financiero. Fuertes estos costos y además abona pues a un ambiente que está un poco revuelto. Seguimos con temas relacionados con inflación y con cómo las bancas centrales están pues tratando de retirar lo que estuvieron implementando durante los últimos meses, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, el escenario sigue siendo muy complicado. Seguimos viviendo en un entorno, primero, de tasas muy altas. El actuar de los bancos centrales prácticamente alrededor de todo el mundo ha sido el de incrementar fuertemente la tasa de interés en un periodo muy corto de tiempo. Como sabemos, pues muchas de estas economías viven del crédito, viven del financiamiento. Quizás la más representativa de nuevo vuelve a ser la de Estados Unidos. Un hogar norteamericano debe su casa. Rara vez un americano tiene una hipoteca al 100% pagada. De hecho, es muy común que lo único que va pasando con el tiempo es que van mejorando su nivel de vida, pero siempre con una hipoteca viva, es decir, siempre con un crédito activo. Entonces, pues tú imagínate que estos hogares norteamericanos pasaron de destinar una cantidad de X al mes cuando las tasas estaban al 0.25, que quizás pagaban el 1,5 en promedio, a que hoy están pagando en promedio tasas arriba del 6. ¿Cuánto del ingreso que tienen esos hogares hoy se tiene que destinar al pago de la hipoteca? ¿Cuánto del ingreso se tiene que destinar también al tema del arrendamiento, por ejemplo, de vehículos? Es raro un norteamericano que llegue a una agencia a comprar un coche, lo financia, ¿no? Lo saca en arrendamiento. También se vieron afectadas las mensualidades de estos créditos. Y también muchos de los contenidos de la casa se financian, sobre todo lo que tiene que ver con electrodomésticos y bienes duraderos que, pues bueno, tienen una vida útil razonablemente larga y hace sentido financiarla, ¿no? Sobre todo cuando históricamente vives con tasas bajas, hace todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, el entorno, como tú bien dices, ya de por sí es complicado. Hoy la inflación se ha bajado a base de subir la tasa de interés para, con este ingreso disponible, tener que cumplir los créditos que tienen estos hogares y pues obviamente queda muy poco dinero para el consumo, ¿no? Para seguir empujando a los precios hacia arriba, ¿no? Entonces, yo creo que tu comentario es muy bueno en el sentido de decir, para acabarle de dar al traste, ahorita no podías darte el lujo de meter una variable de incertidumbre más, ¿no? Entonces, qué bueno que ya se resolvió, pero pues ahora lo que nos toca ver hacia adelante es, pues quizás sí el ciclo de alzas ya terminó, hablando en temas de banca central, pero ¿cuánto tiempo vamos a vivir con tasas altas, no? ¿Cuánto tiempo estos hogares norteamericanos, europeos, en muchos casos asiáticos, en Oriente y en propio América y América Latina, cuánto tiempo vamos a aguantar vivir con tasas altas, ¿no? Es un entorno complicado que trae implícita una desaceleración económica. También los países y el mundo vamos a crecer menos, vamos a tener un Producto Interno Bruto menor. Entonces, pues básicamente ahorita es seguir viendo un patrón en la inflación de baja. Por cierto, el 13 de junio es una fecha otra vez clave porque es cuando se publica la inflación de mayo en Estados Unidos y eso ayudará a saber si la Fed en junio haría pausa o todavía hay espacio para subir la tasa de 5.25 a 5.50, ¿no? Yo en lo personal creo que esa cifra va a volver a salir bien, que la Fed va a dejar las tasas en 5.25, pero 5.25 es una tasa altísima, ¿no? Entonces, pues tenemos que aprender a vivir con tasas altas por un periodo largo y todos sabemos que para la economía, cuando el costo del dinero se eleva, la economía productiva, la economía que genera empleos, crecimiento económico, etcétera, pues sufre las consecuencias de vivir con tasas altas. Hay un fenómeno que hemos platicado en este espacio, pero que constantemente sale a la luz en las conversaciones que todos tenemos en nuestras casas y en nuestros trabajos, y que tiene que ver con el tipo de cambio. Muchas, le decía yo, en esta como economía de las tías, ¿no? La verdad es que el tipo de cambio pues es algún tipo de termómetro que a muchos mexicanos les da información respecto a si las cosas están bien, entre comillas, o mal, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo has visto tú este fenómeno que se ha dado durante los últimos meses
en donde justamente tienes tasas de interés altas provocadas por el Banco Central, en este caso por Banxico, y en donde se ha dado este fenómeno de pues el peso apreciándose frente al dólar. Mira, se dice fácil, ¿no? Pero tener un nivel de tipo de cambio hoy equivalente a lo que tenías hace casi 8 años, 7 años y medio. ¿Quién iba a decir hace 7 años y medio que en el 2023 íbamos a estar en ese mismo nivel? Sí. Recordemos también episodios adversos para el mundo y para la economía global, en donde el tipo de cambio incluso llegó a estar en 25 pesos por dólar, ¿no? Concretamente cuando Trump gana la presidencia y empieza a generar todo este ruido y esta incertidumbre en torno a cuánto daño podía hacerle Trump a la economía nacional, el tipo de cambio se fue a 25, ¿no? Bueno, pues hoy estamos prácticamente 8 pesos abajo o 7 pesos con 50 centavos abajo de ese nivel máximo. Y también hay que decirlo, yo creo que la presente administración, podemos o no estar de acuerdo en muchas cosas, pero pues la disciplina fiscal ha sido fundamental para mantener un peso fuerte, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues que el país no se está endeudando muchísimo más de su capacidad de endeudamiento. Sí estamos más altos. La administración pasada concluyó con 46% de la deuda sobre el Producto Interno Bruto, te hablo del 2018. Hoy estamos 4 puntos arriba, 50%, pero lo aguantamos. O sea, ¿Sí? tenemos la capacidad para tener ese nivel de deuda. Hay países que tienen 200% de relación PIB-deuda, ¿no? Un ejemplo claro es Estados Unidos, y ahorita que hablábamos del techo de la deuda. Japón tiene todavía mucho más, ¿no? Depende mucho de la capacidad de recaudación y de las finanzas públicas de un país hasta dónde aguantas endeudarte, pero si tenemos que reconocer algo de esta administración como de las administraciones prácticamente desde Cedillo, es este orden en lo macro, este orden en las finanzas públicas y pues cosas impresionantes. Ahorita tú mencionabas que a pesar de esto de la economía de las tías, en donde poner tu dinero a 28 días te deja el 11% y parece muy atractivo, fíjate que casualmente en inversión financiera, a pesar de que tenemos las tasas en el 11%, hemos perdido dinero, o sea, ha salido dinero. El dinero de extranjeros invertido en CETES y en bonos en México, el saldo todos los años ha venido disminuyendo, pero no ha sido suficiente para contrarrestar una fuerte entrada de dólares. O sea, ¿por qué el peso está tan fuerte? Pues yo te diría, te voy a hacer 3 cuentas muy sencillas. La primera es, hoy recibimos el doble de inversión extranjera directa. O sea, históricamente estuvimos muchos años en 20,000 millones de dólares, hoy recibimos 40,000 millones de dólares. Wow. Por el nearshoring, ¿no? Este fenómeno que se conoce como inversión cerca de una potencia económica, concretamente Estados Unidos, en donde muchas empresas les hace sentido seguir invirtiendo en México por la conveniencia, la cercanía geográfica con la potencia número uno, la mano de obra calificada y mucho más barata que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es un primer ingrediente. Otro es un promedio histórico de remesas que estuvo durante muchos años en 20,000 millones de dólares, hoy está en 60,000 millones de dólares, ¿no? O sea, 3 veces más. Entonces, tienes 20,000 de exceso en inversión extranjera directa, 40,000 de exceso en remesas, allá vamos en 60,000. Y el precio promedio del petróleo también nos ha dado un excedente de captación de dólares. Otro factor importante, la balanza turística. O sea, México, a pesar de los problemas de inseguridad, ha regresado al plano global en materia de turismo y la balanza turística también es positiva. O sea, nos entran más dólares de los que salen. Todos estos factores contribuyen a la apreciación de momento y coyuntural del peso. El peso flota, vale lo que vale por oferta y demanda, pero yo creo que los dos extremos son malos. No queremos un tipo de cambio tan barato porque te voy a hacer 2 preguntas muy rápido. ¿Estarán muy contentas las familias que reciben entre 300 y 400 dólares al mes cuando antes recibían 8,000 pesos y hoy reciben 7,000? Claro, ¿No? claro, es cierto. O sea, si hay un impacto en el gasto mexicano, más o menos 90,000 millones de pesos menos al año vamos a recibir con respecto al año anterior. Sigue siendo mucho dinero, pero sí hay un impacto fuerte por el tema del tipo de cambio. Y el otro es el sector exportador. El tener una moneda tan fuerte te encarece, te resta competitividad. El exportador ahorita lo que más quisiera es que el tipo de cambio estuviera más alto, no en 25, pero sí por lo menos en 19,50 o 20,
por cada dólar que exporta, hoy recibe 17.55 en lugar de 19 o 20 pesos, ¿no? Entonces, esto nos resta competitividad frente al resto del mundo. Y por último, te diría las importaciones. Llega un punto en el que si el dólar está tan barato, lo que importamos empieza a competir también con el producto nacional, ¿no? Entonces, no es una crítica, es simplemente una reflexión de decirte, pues no lo quisiéramos a 22, pero también a 17.55 tiene bastantes consecuencias y efectos negativos, ¿no? Sí, que finalmente, con los que finalmente vamos a tener que cargar, adecuarnos, que tendrá además efectos, pues como bien dices, en el consumo interno, en la economía que depende de los gastos de estas familias, ¿no? Muy interesante, nos dejas con muy buenas reflexiones, Juan. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva. Para mí es un placer, como siempre. Y bueno, pues yo creo que los tiempos siguen siendo complicados. Hay que seguir pensando como cabezas de familia, como gente que trabajamos y salimos todos los días a generar, que todavía los tiempos demandan prudencia, prioridad en el gasto. Creo que en materia de inversiones sigue habiendo grandes oportunidades, sí tener una tasa en pesos alta, pero también con un tipo de cambio bajo hay buenas oportunidades. Entonces, de ahí también la necesidad de que la gente se asesore, se acerque a profesionales y por supuesto que siempre es oportuno, siempre hay buenas ventanas de oportunidad. Pero bueno, pues hay que tener prudencia. Y luego pues tenemos enfrente un año electoral en México y en Estados Unidos y veamos también cómo se va desenvolviendo todo esto y sus repercusiones, desde luego, en economía, finanzas y por supuesto en los mercados financieros. Y así estaremos justo de la mano de expertos como tú que nos ayudarán a ver el camino hacia adelante. Muchas gracias, Juan. Como siempre, un placer, mi querido Salvador. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir las notificaciones en las siguientes publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.